La riqueza de una nación va desde sus habitantes, aspectos culturales, recursos naturales y, cómo no, las edificaciones. La iglesia San Francisco es una de las primeras construcciones que se realizan en Tegucigalpa por parte de los españoles. Para conocer más en detalle sobre esta edificación tan antigua ubicada en Tegucigalpa, nos acompaña Nelson Carrasco, historiador de antropología e historia de esta localidad. Nelson, ¿qué pasaba en esta región, en esta localidad, cuando inicia esta construcción? Buenas, un gusto estar con ustedes. Y es importante hablar de una etapa fundacional de Tegucigalpa, ¿no? Estábamos en pleno momento de conquista aún, ¿no? De lo que se le ha llamado conquista, a ese encuentro entre la cultura europea y las culturas americanas. Entonces estábamos en el proceso, ¿no? de llegada de los españoles, de instauración de toda su etapa política, económica, ¿no? De todas sus instituciones y religiosas, por lo tanto, ¿no? Entonces se estaba conociendo hasta ese momento el territorio hondureño. Se llega al centro de lo que hoy es el territorio hondureño, bien, y estando ahí, porque los españoles lo que buscaban era básicamente mano de obra, pueblos indígenas. Y entonces, al entrar por la parte costera de lo que hoy es el Caribe hondureño, ¿no? Fueron explorando todas esas zonas donde podían encontrar mano de obra y minerales preciosos. Esto los llevó hasta aquí donde estamos hoy parados, ¿no? Hasta aquí a Tegucigalpa, como es conocido Tegucigalpa como un sitio minero, ¿no? Porque de hecho Tegucigalpa no era un espacio importantísimo para ellos, es Comayagua donde deciden asentarse, donde deciden movilizarse con mayor facilidad. Claro, en Comayagua fundan entonces el centro político, ¿no? Ellos administrativo. Pero como su fin principal era encontrar minas de oro, plata, Tegucigalpa se convierte entonces en el interés económico. Comayagua es la parte política y Tegucigalpa con todas sus minas, no, en una primera etapa solo las minas cercanas aquí a Tegucigalpa y después se convierte en toda la alcaldía mayor de Tegucigalpa que abarcaba grandes minerales, ¿no? Como ya van avanzando hasta por el siglo XVIII, Cedro, San Antonio de Oriente, El Corpus, Guazucarán, Cantarranas, Santa Lucía. Entonces todos estos cedros, todos estos minerales hacen que Tegucigalpa sea realmente el interés económico de toda la gobernación de Honduras para ese entonces. Y llegando, conociendo todo el territorio, entrando primero por el Caribe, pasando a Occidente, se funda Comayagua y después se hace el repartimiento entre los mismos conquistadores, ¿verdad? Hacen todas las labores, después viene la parte de colonización y se reparten todas las tierras. Y así llegan aquí al centro de Tegucigalpa con el interés de encontrar minas, ¿no? Y encontrar esa mano de obra que tienen éxito y por eso fundan Tegucigalpa, porque alrededor de donde hoy estamos, ¿no? Están todos esos pueblos de indios que nosotros conocemos, que ahora son barrios, colonias de Tegucigalpa, como Cerro Grande, Suyapa, Jacaliapa. Entonces todo eso que si ven tiene esos nombres, algunos nombres indígenas, ¿no? Y entonces ellos deciden, en donde estamos aquí, fundar la primera parte de Tegucigalpa. O sea, nosotros estamos en la primera parte fundacional de Tegucigalpa, estamos hoy, bien, porque el interés de ellos también era explotar las minas más cercanas que se encontraron a Tegucigalpa, que fueron las de Santa Lucía, que están exactamente aquí al oriente de donde hoy estamos, ¿no? Y entonces este fue como el centro más específico para poder unir todos esos pueblos de indios, utilizar esa mano de obra y por lo tanto llevarla a trabajar a las minas de Santa Lucía, que geográficamente entre Santa Lucía y aquí Tegucigalpa, esta es como la planicie donde podían habitar los españoles, los dueños de las minas. Entonces así como se decide fundar específicamente Tegucigalpa en este espacio, ¿no? Ahora, Tegucigalpa llega un momento donde tiene tanto poder económico que hasta cierto punto se desliga de Comayagua, del gobierno de Comayagua. Sí, claro, siempre hubo, de Comayagua y Tegucigalpa siempre estuvieron ese conflicto, un conflicto interno, una dualidad de poder, que decía, bueno, Comayagua era la parte política, pero realmente Tegucigalpa era la que producía, ¿no? Comayagua se dedicaba a otras cosas, lo político, lo religioso, también en todos los pueblos de indios que estaban alrededor de Comayagua, que se dedicaban a la agricultura, pero no había en su alrededor grandes minas que dieran a la corona la cantidad de plata, más que todo, que se sacaba de Tegucigalpa. Entonces era para la corona en su momento era más importante
Tegucigalpa que la misma Comayagua, ¿no? Porque lo que les interesaba a ellos era el tributo, ¿no? El pago del tributo. Y eso era muy importante y por eso el apoyo en las construcciones aquí en Tegucigalpa, en las construcciones eclesiásticas, civiles, la corona apoyaba mucho más a Tegucigalpa también, ¿no? ¿Y qué papel jugaría entonces la construcción de la iglesia San Francisco? Muy bien. A la par de este proceso de colonización política, económica, estaba la parte ideológica, la parte religiosa, ¿no? Uno de los fines principales de esto que se le llamó conquista fue llevar el cristianismo, ¿no?, a todos los demás pueblos. Bien, y eso era muy importante, era igual de importante que trabajar en minas, que sacar oro y plata, era igual de importante cristianizar a los indígenas. Bien. Era una forma de dominación. Era una forma de dominación y era la más importante también porque era la dominación ideológica, ¿no? O sea, ya los indígenas dominados ideológicamente podían aún así ser más flexibles, digamos, para el trabajo en estas minas o en los demás labores, ¿no? Ya que sean de minería, de agricultura, ganadería. Entonces, eso era sumamente importante y por eso viene ese proceso, como una segunda oleada viene este proceso de trabajo con las órdenes religiosas, ¿no? Que llegan a la par de estos colonizadores, llegan órdenes religiosas, específicamente en Honduras solo llegan las mercedarios y los franciscanos. Bien, en otros países llegan más órdenes religiosas, pero aquí se instalan estas dos órdenes. Los franciscanos más que todo se encargaron de misionar, de ir a esos pueblos de indios, de iniciar con ellos a explicarles el cristianismo, aunque era en latín, ¿verdad? Los pueblos indígenas tenían su propia lengua, se fue formando un sincretismo, ¿no? Los pueblos indígenas hablaban, por un lado, ellos trataban de inculcar el cristianismo, entonces fueron fusionándose, ¿no? La religión politeísta, ¿no? Las creencias politeístas de los indígenas se trataron de erradicar con el monoteísmo cristiano, ¿no? Y entonces ahí fueron surgiendo cosas muy importantes que nosotros vamos a ver en el sincretismo religioso que tenemos en la actualidad. Y entonces para ellos era importante, donde se fundaba cada población, entonces fundar un centro religioso. Claro. Y un centro religioso que no solo era una ermita, digamos, solo a ir a misa, sino también un centro de formación religiosa. En este caso, como fue la iglesia San Francisco, que la mayoría pensamos que una de las más antiguas edificaciones de Tegucigalpa es la catedral, porque es la catedral, lo monumental, ¿no? Pero de Tegucigalpa hasta el momento, según los documentos históricos, la iglesia San Francisco es como el inmueble más antiguo. Más de 300 años lleva en pie esta edificación. Como fiel testigo de los cambios sociales de Tegucigalpa, guarda vestigios del pasado que explican la actual Tegucigalpa. En un principio, por ejemplo, se puede apreciar que esta iglesia es una construcción sencilla, ¿no? Hablando arquitectónicamente, no tiene mayores detalles como otras iglesias, o sea, en ellas no se puede observar en su fachada principal un barroco, ¿no? Muy cargado de imágenes. Y esta iglesia, lo que encontramos en ella también, aunque era de las órdenes religiosas, pero la mayoría de la aportación era de los vecinos, ¿no? De Tegucigalpa, porque estamos hablando de un periodo colonial donde la sociedad era totalmente cristiana, era totalmente católica, o sea, todos pertenecían a la religión católica, todos daban tributo a la iglesia, entonces todos trabajaban bajo esa mentalidad, la iglesia dominaba la educación, hasta el tiempo, ¿no? Por eso la instalación de campanas en las iglesias, ¿no? Entonces toda la mentalidad, la memoria de las personas era manejada durante la época colonial mediante el cristianismo, ¿no? El universo era en base al cristianismo. Y entonces todos estos religiosos también, ¿no? Las familias poderosas, los dueños de las minas, que eran esas primeras migraciones de Europa, de España aquí, todos eran peninsulares, eran españoles. Entonces tenían mucho dinero porque eran mineros y entonces donaban a la iglesia continuos dinero, aportaciones para hacer retablos o figuras, esculturas, pinturas. Y entonces poco a poco se va haciendo esta iglesia así. Después surge la necesidad entonces porque es iglesia, entonces los franciscanos ven la necesidad de expandirlo y hacer un convento, ¿no?
cabe destacar que aquí funcionó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Claro, eso es importante, ¿no? Recalcarlo, que en su momento aquí inicia. ¿Por qué? Porque estos conventos eran bueno, ya habían dejado de ser conventos, pero eran los específicos que podían dar ese servicio de educación, porque fueron fundados para educar sacerdotes. Entonces después podía siempre educarse. Quedó toda la estructura. Claro, ¿no? quedó toda la estructura porque eran enclaustrados, con divisiones en el interior. Entonces eran los más aptos para ese entonces para fundaciones de instituciones educativas. En este caso, para el año, por ejemplo, de 1845 se funda la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, y que inicia acá, que es el antecedente más cercano a la Universidad Nacional. Después como que evoluciona a la Academia Literaria de Tegucigalpa en 1846 y en 1847 entonces como la Universidad de Honduras, ¿no? Entonces esta es como la primera etapa fundacional de la universidad, lo que hoy conocemos, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es, ¿verdad?, aquí en el Convento San Diego, y posteriormente, ya para finales del siglo XIX, se traslada al Convento La Merced, a otro espacio religioso también, donde lleva mucho tiempo hasta que se hace la nueva edificación, ¿verdad?, que hoy conocemos. ¿Qué detalles son importantes recalcar de la construcción, Nelson? Claro, eso es... En esta parte externa. Sí, porque si lo podemos ver es muy importante, porque nosotros también tenemos como acostumbrado que una iglesia colonial, una iglesia antigua, es la iglesia con sus dos torres, ¿no?, y todo eso. Por ejemplo, esta es diferente, ¿no? Las órdenes franciscanas, su intención no era demostrar tanto en el exterior, en lo material, no era más que todo la evangelización. En el interior sí había un discurso muy grande, ¿no?, de su orden franciscana, pero en el exterior no ambicionaban a tanto, ¿verdad? Entonces podemos encontrar que esta iglesia de San Francisco, así como la iglesia de San Francisco de Comayagua, si la podemos ver, tienen casi las mismas características, ¿no?, muy parecidas. Bien, y entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos de importante arquitectónicamente y geográficamente también? Es la ubicación de la iglesia, ¿no? Habían disposiciones siempre eclesiásticas que estas iglesias en la época colonial se veían fundar de este a oeste, o sea que la fachada tenía que estar viendo hacia donde se oculta el sol, y así están todas las iglesias de Tegucigalpa, de excepción de los Dolores, casi todas las iglesias también de Comayagua, porque era una disposición eclesiástica. ¿Y por qué se hacía esto? No era un capricho, es porque lo que nosotros vemos, la ventana grande que vemos en la fachada, en el frente de aquí de la iglesia, llamado oculum o la ventana principal, es específicamente para el uso de la luz. Recordemos que en la época colonial no existía energía eléctrica, ¿no? Era con velas, ¿verdad?, en el interior de la iglesia, pero se necesitaba usar luz. Y que también todos estos inmuebles religiosos que estaban en el centro histórico de Tegucigalpa, no existía un inmueble más grande, de mayor altura que esto, entonces no había este proceso de obstrucción de la luz, ¿no?, como lo vemos ahora con todo este cambio que ha tenido el centro de Tegucigalpa. Entonces era importante siempre una ventana principal en la fachada y otra ventana en la parte posterior, ¿no?, porque así se usaba la luz el amanecer y también al atardecer para el uso de las celebraciones litúrgicas, bien, y para la estadía dentro de la iglesia. Por eso siempre va a ser característico esta gran ventana en el centro de las iglesias, ¿no? Y posteriormente solo vemos una torre. ¿Por qué? Porque al lado entonces estaba construido el convento, entonces no daba lugar a otra torre ni no era necesario. Que las torres también no es tanto una decoración arquitectónica, tienen un uso, ¿no? Las torres son usadas para las campanas. ¿Y las campanas qué hacían las campanas? Bueno, las campanas controlaban el tiempo. Con el pasar del tiempo, durante los periodos de la Reforma Liberal, se quiere eliminar del país todo aquello que huela a colonialismo, y habrá remodelaciones, reestructuración de edificios e incluso varias de las propiedades de la iglesia pasan a formar parte del haber civil. Sin embargo, la iglesia San Francisco persiste en su uso de corte religioso, dejando a la vista el valor artístico-cultural que existe en su interior.
retablo principal es lo que más llama también la atención, el que tiene más trabajo artístico. Y nosotros podemos observar que como la iglesia es sí, de 1590, la edificación estructuralmente, arquitectónicamente, pero aquí entonces ya en el interior se va a combinar la escultura, la arquitectura, la pintura, bien, tallado en madera. Todo esto va a ser necesario para comprender el uso de la iglesia, también toda la riqueza patrimonial y lo importante que eran las imágenes en la época colonial. Entonces nosotros decimos, bueno, pero si, ¿para qué necesitamos esta cantidad de imágenes? Si en la actualidad vemos que en las iglesias solo tienen un crucifijo, por ejemplo, ¿no? Son diferentes tiempos. En aquel entonces, como le mencionaba, los indígenas no conocían del todo el cristianismo, ¿no? Y surgía estructuralmente, a nivel de la iglesia, surgió el movimiento que se llamó la Contrarreforma, ¿no? Es decir, bueno, vamos a trabajar toda la vida de la iglesia en imágenes, ¿no? Porque estaban estos procesos de que se llegaba a otros lugares y cómo comprender la ideología si no se habla el mismo idioma, si no se ha tenido el mismo origen. Bueno, mediante imágenes, ¿no? Las imágenes rompen barreras culturales, rompen barreras idiomáticas, entonces uno puede comprender una imagen sin necesidad de tener el mismo origen, de hablar el mismo idioma. Y eso fue donde la iglesia impactó más en el uso de las imágenes. Por eso en la época colonial, en todos esos templos nosotros vamos a encontrar que van a estar cargados de imágenes. Y esas imágenes no están allí por estar, porque al padre le gustó y dijo, yo quiero esta imagen, es muy bonita, la quiero en mi iglesia. No, era porque tenían un sentido teológico, un sentido de educación, ¿no? Entonces era eso, comprender el Evangelio en imágenes, ¿no? Decían, bueno, que anteriormente se leía el Evangelio en latín y el padre de espalda, ¿no?, a la gente. Y entonces, ¿cómo iban a comprender los indígenas eso? No lo podían hacer. Entonces necesitó impactar fuertemente con imágenes, ¿no? Y vamos a ver imágenes fuertes también para los indígenas, imágenes más que todo de la pasión de Jesucristo, de los primeros mártires, imágenes que infundían algún respeto, temor, bien, para un principio. Y ya posteriormente van cambiando el discurso, ¿no? Y se van utilizando otro tipo de imágenes, pero vale decir que cada iglesia también tenía su discurso, ¿no? Cada orden. Entonces, por ejemplo, las imágenes que vamos a encontrar en una iglesia sanfranciscana no van a ser las mismas que vamos a encontrar en una iglesia colonial de origen mercedaria, ¿no? Porque ellos tienen su orden y su orden tiene un discurso, una jerarquía, ¿verdad?, de santos que se respetan, ¿no? Surge un movimiento artístico también aquí en Honduras. Digamos que en un principio no habían artistas, ¿no? Para esto, ya ya el siglo XVIII, ya sí, ya hay artistas de aquí de la provincia de Honduras. ¿Vienen de España o son formados ya para ese entonces? Bien, en un principio venían las obras de España. Casi todas las obras más antiguas que vamos a tener del siglo XVII, por ejemplo, que estamos hablando de este centenar de años, de 1600 a 1699, venían de España. Ya a finales de ese siglo proceden de Nueva España, de México, ¿no? Porque ahí sí se instaura fuertemente, ¿no?, la ideología, escuelas de arte, bien, y posteriormente entonces de Guatemala. Ya en el siglo XVIII nosotros lo que recibimos somos maestros de arquitectura, de escultura, de pintura guatemaltecos. Entonces hacen su estadía, y que era más fácil el acceso con ellos, hacen su estadía aquí en Honduras, que también el obispado de Honduras pertenecía al arzobispado de Guatemala. Entonces había una relación oficial entre instituciones y se forman ya para ese entonces artistas hondureños. Y por ejemplo nosotros vamos a tener esta característica de estos retablos, muy comparado con otros, ¿no?, de que una figura con mucho movimiento, retablos con muchas figuras, mucho tallado, en madera, vale decirlo, ¿no? Todos estos tienen un origen, se conocen como específicamente tres escultores o tres familias de escultores que llegan, uno de apellido Gálvez, que son los que diseñan también mucha parte de la catedral, del retablo. Y entonces todos ellos trabajan y se ve el trabajo de ellos en otros inmuebles
y se va realizando poco a poco, ¿no? en estos otros. Entonces, podemos decir que una segunda etapa de la iglesia de San Francisco es el interior. El interior ya no corresponde al tiempo de fundación del exterior, digamos, de lo que vemos nosotros, la estructura del inmueble. Esto ya es del siglo XVIII. Estos tallados, esto es ya del final del siglo XVIII, ¿no? Cuando algunos sacerdotes del Obispado de Honduras ven la iglesia de San Francisco, ven que la iglesia principal, que no se había fundado la catedral, no se había quedado como templo parroquial, entonces deciden fundar instituciones. Estas instituciones se le llamaban cofradías o capellanías, que decían, bueno, una institución en nombre de un santo, y estas se hacían actividades económicas, tenían tierras, ganados, y entonces de todas estas ganancias las utilizaban para tallar, hacer esculturas, pinturas, arquitectura y establecer esto en la iglesia, ¿no? La orden franciscana, desde sus inicios, bajo el voto de pobreza, van por el mundo predicando el cristianismo. El llamado Nuevo Mundo será entonces un espacio idóneo para ganar almas. América no se vio exenta de esta presencia. Y aquí, según el padre Vélez, la orden de los franciscanos, conjuntamente con la orden de los mercedarios, llegaron aquí. Y se llaman así franciscanos en honor al fundador Francisco de Asís. Los nombres de estos franciscanos llegados a nuestra tierra hondureña, aquí en esta cuenca minera de Tegucigalpa, a la larga no se tienen. Pero según el padre Vélez, ya en 1589 se inició la construcción del convento de San Diego de Alcalá, que fue un franciscano disponible para la caridad por los pobres, y la iglesia del convento, que era precisamente esta en la que nos encontramos. El historiador Mario Felipe Martínez cuenta que Carlos Ferrufino dio 50 tostones de oro para la construcción del monasterio, del convento de San Diego. Los franciscanos entonces llegan para evangelizar, que las nuevas tierras encontradas puedan tener bajo el auspicio de la corona española el deseo de encontrar a Cristo y de fundar la iglesia en tierras americanas. Las imágenes que cuelgan de las paredes de la iglesia San Francisco son muestra del mensaje transmitido a la población, que formaba la comunidad Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa. Una de las más significativas es el cuadro de la Buena Muerte. El último de los franciscanos que habitó el convento fue Andrés López, Fray Andrés López. Él pudo rescatar a través de un trabajo de restauración y de recreación de pinturas de Cepeda y de Soto y Valladares, que fueron pintores criollos. Una de esas obras es la que tenemos aquí, precisamente en el lado derecho al entrar al templo, que se llama precisamente el cuadro de la Buena Muerte. La palabra agonía viene del griego agón, que quiere decir combate. En la pintura, que está hecha por orden o pedido del coronel Manuel Muñoz, vemos que se retrata la lucha, la agonía que él tiene, el combate entre morir en gracia y morir en pecado. Por eso el cuadro titulado A la Buena Muerte, miramos a San Miguel Arcángel venciendo a Satanás, que quiere llevarse esta alma. Pero del otro lado, junto al lecho del enfermo, la contemplación de sus ojos de Cristo en la cruz. Él no le pertenece al demonio. Cristo lo ha comprado con su sangre y están orando por él la Santísima Virgen, San Francisco, San Diego de Alcalá, que están acompañando el tránsito del coronel Manuel Muñoz. Nelson, por todo lo que hemos hablado, indudablemente
esta edificación es un tesoro en la ciudad que Claro. debe ser cuidado. Sí, realmente el templo, la iglesia de San Francisco y el convento de San Diego, que ahora es un museo militar, es parte esencial para comprender Tegucigalpa, para comprender por qué estamos aquí, para comprender el inicio, la fundación de Tegucigalpa, y para comprender por qué estamos en estos lugares, y también que es parte de nuestra riqueza histórica, de nuestra riqueza patrimonial, de nuestra memoria histórica, parte de nuestra identidad también como de Tegucigalpa y de todo Honduras, ¿no? Porque es uno de los inmuebles más antiguos de todo Honduras, y junto con la Merced de Comayagua, por ejemplo, ¿no? Y otros del occidente, son de los inmuebles más antiguos de fundación de ese siglo XVI, que es el inicio, ¿no? De la colonización en Honduras. Entonces es un testimonio de la época, un testimonio material de la época, que tenemos pocos. Realmente de la época colonial casi solo tenemos nosotros los inmuebles religiosos, porque su uso se mantuvo durante el tiempo, ¿no? Ya los inmuebles civiles sí, y continúan. Los inmuebles civiles tuvieron diferentes usos, vino un nuevo proceso político, por ejemplo la independencia, la parte de posindependencia, que no se quería saber nada de la época colonial, entonces había que erradicar todo eso. Después viene el periodo de la reforma liberal, que también tenía esa idea de progresar, y que todo lo que significaba época colonial era símbolo de atraso. La misma población, los mismos indígenas, la misma religión, entonces eso fue cambiando, ¿no? Entonces es como también un testimonio de todo el proceso histórico que ha sufrido Honduras, y que aparte de todo eso tiene un valor artístico, un valor importante dentro del centro histórico de Tegucigalpa. Es como de los pocos restos materiales que nosotros podemos admirar históricamente, ¿no? En efecto, muchísimas gracias, Nelson, por orden. todo este recorrido que hemos realizado por la Iglesia San Francisco, y sobre todo porque para usted, televidente, este programa no solamente tiene como finalidad que conozcamos más sobre nuestra historia, sino que también nos apropiemos de ella para, como dice alguien por ahí, no repetir los mismos errores que hemos cometido en años anteriores, y sobre todo para continuar creciendo como sociedad. Muchísimas gracias, Nelson. Y a ustedes muchísimas gracias. Les invitamos a continuar con más de la programación de UTV, el canal universitario de la cultura.